por Kirchhoff, ¿sí? En este caso estamos hablando de la metodología general. Hemos visto la metodología de Bessick. También hemos visto los métodos basados en los resultados de ensayos SPT. En la clase de hoy vamos a completar los métodos correspondientes al cálculo de la capacidad de carga última para pilotes, ¿sí? Estos son los métodos enfocados en los suelos finos. Tenemos 3 métodos, alfa, beta y lambda. Ya saben que para estos 3 métodos vamos a conocer el cálculo de la capacidad de carga por punta y de la carga por fricción lateral, ¿sí? Cuando hablamos de QP mayúscula, recuerden que ya estamos hablando de la carga total, ¿sí? Y para el cálculo de esta carga total, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente calcular la capacidad de la carga en la punta del pilote multiplicada por el área en la punta, ¿no? Esta área en la punta ya hemos visto el pilote depende del perímetro y depende del delta de L, ¿sí? Depende del perímetro. Y finalmente vamos a concluir la clase haciendo el cálculo de la carga última, ¿sí? De la carga última para un grupo de pilotes, ¿sí? Para este cálculo de la carga última, lo primero que vamos a hacer es justamente calcular la eficiencia que tiene un grupo de pilotes, ¿sí? La eficiencia que tiene un grupo de pilotes. Para este cálculo de la eficiencia, nosotros en la parte teórica hemos visto 3 métodos. El método de Compers-Labarre, el método de Compers-Labarre. También tenemos el método de Los Ángeles y tenemos el método de Zeller, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Es lo que vamos a ver y desarrollar en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? En este caso tenemos el ejercicio que dice un pilote de concreto hincado en una arcilla, ¿sí? Ya de por sí nos está dando el tipo de concreto. Tenemos el tipo de el tipo de pilote, ¿sí? Tenemos el tipo de pilote. Es un pilote hincado, ¿sí? El material de este pilote es de concreto. ¿De acuerdo? Y el tipo de suelo, bueno, tenemos una arcilla, ¿sí? Tenemos una arcilla. ¿Qué otras características tenemos? Nos dice, este pilote tiene un diámetro de 406 milímetros, ¿sí? Tenemos un diámetro de 0.406 metros. Nos pide calcular la capacidad de carga última en el pilote, es decir, nos están pidiendo nuestro Q sub'prima. Nos pide calcular la resistencia por fricción para todos los estratos, ¿no? Nos está pidiendo
nuestro F para cada uno de los estratos, nos dice que el ángulo de fricción para una arcilla remoldeada es de 30 grados, que es justamente el phi r, ¿sí? Nos dice además que los 10 primeros metros de arcilla superiores están normalmente consolidados y los estratos inferiores tienen un OCR igual a 2. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo de fricción de la arcilla remoldeada es 30, tenemos el OCR que es igual a 2. ¿Qué cosa es el OCR, chicos? ¿Qué cosa es el OCR? Chicos, ¿qué cosa es el OCR? El índice de preconsolidación, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos arcillas preconsolidadas, ¿cuál es el otro nombre por el que también las conocemos? ¿Con qué otro nombre conocemos las arcillas preconsolidadas? Chicos, ¿con qué otros nombres conocemos las arcillas preconsolidadas? También la vamos a conocer como arcilla sobreconsolidada, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir colocando acá para ya ir dejando claro estos términos, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho un primer análisis, tenemos pilote hincado de concreto, ¿no? Y el tipo de suelo es una arcilla. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Lo que acabamos de evaluar es lo siguiente, ¿no? Dice que los 10 primeros metros, o sea, estos 10 primeros metros, ¿no? Están normalmente, es una arcilla normalmente consolidada, ¿verdad? Y los últimos 20 metros o el estrato inferior es una arcilla preconsolidada, ¿sí? Y para la arcilla preconsolidada, ¿qué es lo que conocemos? El OCR, ¿no? Conocemos que este OCR es igual a 2, ¿sí? Conocemos que este OCR es igual a 2. ¿Qué otras características tenemos para nuestro suelo? En el primer estrato tenemos una arcilla que tiene una cohesión no drenada, ¿sí? Recuerden que el CU es la cohesión no drenada, ¿sí? El CU es la cohesión no drenada. Este CU es 30 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos también su peso específico y observamos que a partir de una profundidad de 5 metros tenemos nivel freático, ¿sí? Tenemos ahora otro suelo con un estrato de 5 metros, tiene su CU, tiene su peso específico, y el último estrato que tiene 20 metros, tiene un CU igual a 100 kilonewtons por metro cuadrado y un peso específico igual a 9.6 kilonewtons por metro cubo, ¿sí? Ahora, para nosotros poder identificar o caracterizar este suelo, ¿sí? Nosotros vamos a usar
la cohesión no drenada. Entonces, nosotros vamos a clasificar las arcillas, en este caso, ¿sí? En 3 niveles. Vamos a tener una arcilla blanda, ¿sí? Vamos a tener una arcilla blanda, vamos a tener una arcilla firme y vamos a tener una arcilla rígida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener arcilla, voy a colocar acá, arcilla blanda, ¿sí? Por acá voy a tener una arcilla firme y por acá voy a tener una arcilla rígida, ¿sí? Para poder clasificar las arcillas, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo. Podemos clasificarlo de acuerdo a su carga última, podemos clasificarlo de acuerdo a la cohesión no drenada que tenga, podemos clasificarlo también de acuerdo a su módulo de elasticidad, podemos clasificarlo también de acuerdo a su um, podemos clasificarlo de acuerdo a su gravedad específica, ¿sí? Al G. Para este caso, el dato que nosotros tenemos es la cohesión no drenada, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la cohesión no drenada para poder realizar esta clasificación, ¿de acuerdo? La cohesión no drenada nosotros lo tenemos en kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Y vamos a decir que una arcilla es blanda, ¿sí? Vamos a decir que una arcilla es blanda cuando los valores, ¿sí? Cuando los valores oscilan entre 10 a 20 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? O menos de 10 también. Vamos a decir que una arcilla se considera firme, ¿sí? Cuando estos valores oscilan entre 20 y 40, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que es una arcilla rígida cuando estos valores son mayores a 40, ¿de acuerdo? Cuando estos valores son mayores a 40. Entonces, de acuerdo a esta clasificación que estamos estableciendo acá, chicos, ¿qué tipo de arcilla tendríamos en los 10 primeros metros? Si nuestra cohesión no drenada es 30, ¿qué tipo de arcilla podríamos decir que tenemos en este estrato? Firme, ¿verdad? Sí, entonces en este primer estrato tenemos una arcilla firme. Y en el estrato inferior, ¿no? Vamos a ver que tenemos una arcilla rígida. ¿Sí? Entonces esa es la primera clasificación. Esa es la primera clasificación que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Esa es la primera clasificación que vamos a realizar. Ahora, como nosotros siempre hemos hablado de que el área y el perímetro es el mismo en todo el pilote, ¿no? Entonces lo primero que siempre hacemos es justamente calcular ello, ¿sí? Tenemos nuestro pilote, este pilote tiene una sección transversal circular y al mismo tiempo, ¿no? Este pilote va a tener un perímetro, ¿sí? Nuestro diámetro es de 0.406 metros, ¿no? Simplemente reemplazamos área y perímetro, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro segundo paso? Nosotros hemos visto que tenemos nivel freático, ¿no?
a, a una profundidad de 5 metros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que calcular nuestros esfuerzos en condiciones efectivas. ¿Sí? Entonces, este es un paso que nos va a servir para poder desarrollar los cálculos por los métodos que vamos a revisar. Sí, entonces lo primero que hacemos es calcular nuestros esfuerzos totales. Sí, acá está detallado. Nuestros esfuerzos totales. Vamos a calcular la poropresión. Y con eso vamos a calcular nuestros esfuerzos efectivos. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos esto? Simplemente restando, ¿no? Totales menos la poropresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Nosotros ya conocemos el peso específico acá, ¿no? Que era 18 kilonewtons por metro cuadrado, metro cúbico, perdón. Conocemos también el peso específico en este otro estrato, que también es 18 kilonewtons por metro cúbico. Y conocemos también el peso específico del último estrato, que es 19.6 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? ¿Cómo calculamos los esfuerzos? Los esfuerzos lo calculamos como el peso específico por la profundidad, ¿no? Entonces acá vamos a calcular primero a 5 metros, luego a 10 metros y luego a 30 metros, ¿sí? Acá todavía estamos calculando en condiciones totales, ¿no? Luego vamos a calcular la poropresión. Para la poropresión, ¿qué utilizamos? El peso específico del agua es 9.81 kilonewtons por metro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Dónde aparece la poropresión? Aparece recién a partir de una profundidad de 5 metros. ¿Sí? Una vez que hemos calculado los esfuerzos totales y también hemos calculado la poropresión, procedemos con el cálculo de los esfuerzos efectivos, ¿no? Calculamos los esfuerzos efectivos. ¿Cómo realizamos el cálculo de los esfuerzos efectivos? Simplemente la diferencia, ¿no? 90 menos 0, 90. 180 menos 49.05, 130.95. 572 menos 245.25, 326.75. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos calculando nuestros esfuerzos verticales? ¿Sí? ¿Qué sigue después de esto? Enseguida vamos a pasar ahora a revisar el cálculo, primero por el método alfa. ¿Sí? Primero realizamos el cálculo por el método alfa. ¿Qué nos dice el método? El método está... Y este factor de adherencia al corte no drenada. ¿Qué cosa es la resistencia al corte no drenada? ¿Con qué otro nombre lo conocemos nosotros? ¿Con qué otro nombre conocemos la resistencia al corte no drenada? Como la cohesión no drenada, ¿verdad? Como la cohesión no drenada. Como la cohesión no drenada. ¿Sí? Como la cohesión no drenada. Entonces, vamos a partir revisando el cálculo
de la capacidad de carga en la punta, ¿sí? Para el cálculo de la capacidad de carga en la punta, lo único que necesitamos conocer es la resistencia al corte no drenada. ¿Qué resistencia al corte utilizamos, chicos? A ver, me voy a llevar esta imagen. Voy a llevar esta imagen y la voy a poner a ver, estamos viendo, ¿no? Para el cálculo de la capacidad de carga por punta, ¿no? Esto se calcula como 9 veces SU, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que el SU, ¿no? El SU es lo mismo que nuestra cohesión no drenada, ¿sí? SU es igual a CU, ¿verdad? Ahora, para la capacidad de carga en la punta, como dice su compañero Brando, ¿cuál de estos CUs utilizaremos? Acá tenemos CU1, CU2, ¿no? Vamos a utilizar nuestro CU2, que es igual a 100 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué hubiera pasado, chicos? Solo un caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado? Sí, acá vamos a poner caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si ahora acá tenemos un CU3? CU3 es igual a 120 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué CU utilizamos para el cálculo de la capacidad de carga por punta? Utilizaríamos el CU3, ¿verdad? Entonces, en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, ¿no? La capacidad de carga por punta, ¿sí? La capacidad de carga por punta queda determinado por 9 veces 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Tendríamos acá 900 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, esta es la capacidad de carga por punta, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaría calcular? Nuestra carga en la punta, ¿sí? ¿Qué cosa es la carga en la punta? El área en la punta por la capacidad de carga en la punta que acabamos de calcular. ¿Cuánto era nuestra área en la punta? Nuestra área en la punta es 0.12946, ¿no? 0.12946 metros cuadrados por 900 kilonewtons, ¿sí? Con esto nosotros determinamos que nuestra carga en la punta 0.12946 por 900. Con eso determinamos que nuestra carga en la punta es igual a 116.514 kilonewtons por kilonewtons nada más, ¿verdad? Y estamos hablando de la carga, kilonewtons, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro el cálculo de la carga en la punta, chicos? Ahora, algo adicional para cerrar el cálculo de la carga en la punta, ¿sí? Algo adicional es lo siguiente. Por el método alfa, por el método beta y por el método lambda, es decir, para el método basado en suelos finos, ¿sí? Para estos tres métodos,
la capacidad de carga en la punta se calcula de la misma forma, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que para el método alfa, para el método beta y para el método lambda, la carga en la punta va a ser igual al cálculo que ya realizamos acá. 116.514 kilonewtons, ¿sí? ¿De acuerdo? Para los tres métodos vamos a obtener el mismo valor, ¿sí? Entonces, ya calculamos la carga en la punta. Ok, ya esto sabemos que el QP minúscula es 900 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Y la carga en la punta es 116.514 kilonewtons. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que nos falta calcular? Nos falta calcular la capacidad de carga por fricción lateral, ¿verdad? Con la capacidad de carga por fricción lateral, ¿no? Vamos a colocarlo acá. La sumatoria de las capacidades de carga por fricción lateral multiplicado por el área del fuste, ¿no? Esto me da la carga total por fricción lateral, ¿sí? Me da el QS mayúscula. Ahora, el área del fuste, ¿de qué dependerá, chicos? El área del fuste, ¿de qué depende? Nosotros tenemos pilote, ¿no? Voy a colocarlo acá. Tenemos este pilote. Para este pilote, ¿cuántas capacidades de carga por fricción lateral vamos a calcular, chicos? ¿Cuántos Fs vamos a calcular? ¿Cuántos Fs vamos a calcular para la capacidad de carga? Vamos a calcular 3, ¿verdad? Tendremos acá F1, por acá tendremos F2 y por acá este último estrato tendremos un F3, ¿sí? Entonces, si vamos a calcular 3 Fs, ¿sí? Si vamos a calcular 3 Fs, vean lo que va a ocurrir acá. Nosotros sabemos que la carga por fricción lateral es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de las capacidades de carga por fricción lateral multiplicado por el área del fuste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener F1, ¿no? Multiplicado por el área del fuste, que justamente dijo su compañero Brandon hace un momento, es el perímetro, que es pi por el diámetro, ¿no? El perímetro, multiplicado por la altura de ese fuste, ¿no? Acá tenemos uno, por acá tenemos otro, y por acá tenemos el último estrato, ¿no? Entonces, para el fuste 1, esto tiene una altura de 5 metros, ¿sí? Calcularemos F2 por perímetro por nuevamente 5 metros, ¿no? Más F3 por perímetro. ¿Cuánto es la altura del último estrato? 20 metros, ¿sí? Ahora, el F1 o el F, mejor dicho, ¿cómo se calcula? El F es el producto del factor de adherencia, alfa, multiplicado por el CU, ¿no? Entonces, si tenemos 3 estratos, chicos, tenemos 3 suelos diferentes, ¿cuántos alfas o cuántos factores de adherencia vamos a tener?
Chicos, ¿cuántos factores de adherencia vamos a tener? También tendremos 3 factores de adherencia, ¿verdad? Vamos a tener el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3, ¿no? Ahora, ¿de qué depende este factor de adherencia? Depende de la resistencia al corte no drenada, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo se calculan esos factores de adherencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos en esta primera lámina? Dice, en el caso de la arcilla normalmente consolidada, ¿sí? En el caso de una arcilla normalmente consolidada, que tiene una cohesión no drenada menor a 50 kilonewtons por metro cuadrado, el alfa es igual a 1, ¿no? ¿Cuánto es nuestra cohesión en estos dos primeros suelos? 30 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Y acá también es 30 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué otra característica teníamos de estos primeros 10 metros? Era una arcilla normalmente consolidada, ¿verdad? Por lo tanto, chicos, con este primer enunciado, ¿cuánto es el valor de alfa 1 y de alfa 2? 1, ¿verdad? 1. Entonces vamos a tener alfa 1 es igual a 1 y alfa 2 también es igual a 1. Ahora, ¿qué ocurre con el alfa 3? En el alfa 3, para el alfa 3 yo sé que esto es una arcilla preconsolidada, ¿sí? Sé que es una arcilla preconsolidada. ¿Qué más conocemos? Conocemos que su cohesión, su CU, es igual a 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, nos falta calcular el alfa del suelo inferior, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular eso? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Sí, Jean-Pierre. Mi disculpe, ¿cree que podría ponerlo en presentación porque se ve muy pequeño? Por favor. A ver, sí, sí. Voy a tratar de ponerlo más grande. Lo que pasa es que en presentación ya no... También se puede escribir con el lápiz. A ver, un segundo. Lo que pasa es que cuando lo pongo en presentación, uno, que ya no leo lo que me escriben y no me deja escribir muy bien. A ver, un segundo, voy a proyectarlo más grande. A ver. En todo caso, levantan la mano, chicos, ¿ya? A ver, confírmenme si están viendo la pantalla, chicos, porque no los leo ahora. Sí se ve, sí se ve. Ya, entonces, en la lámina anterior, ¿no? Ya hemos calculado el alfa 1, ¿sí? Hemos calculado el alfa 2 y ahora lo que nos falta es calcular el alfa 3. Ahora, nosotros vamos a tener 3 formas de calcular el alfa, ¿sí? Nuestro factor de adherencia. Vamos a tener 3 formas para poder calcular. La forma 1, ¿sí? Es utilizando estos gráficos que vemos acá en la pantalla,
¿Sí? Esos tres gráficos. Ahora, lo que vamos a hacer cuando tengamos estos tres gráficos es, en primer lugar, identificar en qué caso nos encontramos. Acá le voy a poner caso A, caso B y caso C. ¿Sí? Los tres gráficos me representan lo mismo, pero cada uno tiene su particularidad de suelo. En el primer caso, lo que observamos es que tenemos una arena en la parte superior y en la parte inferior una arcilla rígida. Entonces, en este caso, queda totalmente descartado porque nosotros no tenemos una arena en la parte superior. El caso B nos dice que en la parte superior tenemos una arcilla blanda y en la parte inferior una arcilla rígida, ¿verdad? Y en la parte C, en la opción C, nosotros tenemos una arcilla firme que va hasta una arcilla rígida. Entonces, de estos tres casos, chicos, que ya vimos que el primer caso queda eliminado, ¿no? Porque no tenemos arena en este estudio que estamos realizando. ¿En qué caso nos encontramos? ¿Caso B o caso C? En el C, ¿verdad? Nos encontramos en el caso C. Entonces, para este ejercicio, nos encontramos en el caso C, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el primer paso que vamos a seguir? Vean lo que tenemos acá en el gráfico, ¿no? Vamos a hacer una comparación, o vamos a encontrar, mejor dicho, una relación entre la profundidad de empotramiento, ¿sí? Y el diámetro del pilote. De este gráfico, chicos, ¿qué es lo que nos está representando la profundidad de empotramiento? ¿Qué longitud tendríamos como dB? Nuestro pilote tenía la siguiente forma, ¿no? Acá teníamos 5 metros, 5 metros y 20 metros, ¿no? Sabemos que esta arcilla va de firme a rígida. ¿Qué cosa es lo que nos representa el dB? Esto de acá. ¿Qué ocurre en el caso de una arcilla que va de firme a rígida? ¿Cuánto es nuestro dB, chicos? ¿Cuánto es ese dB, chicos? ¿Qué longitud tendríamos? Un dB igual a 30 metros, ¿verdad? ¿Cuánto es nuestro diámetro? Nuestro diámetro era 0.406 metros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la relación que existe entre el dB y el D. Para ello, vamos a decir que el dB, esto si dividimos 30 entre 0.406, perdón, esto nos da aproximadamente 73.9 veces el diámetro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante calcular esta relación? Porque con esta relación vamos a poder identificar en qué curva vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, observan acá que tenemos dos curvas, ¿no? Acá tenemos una curva pegada hacia el lado izquierdo, ¿sí?
que representa la relación de la profundidad, ¿sí? Igual a 10 veces el diámetro. Y en la parte superior tenemos otra curva que nos representa la relación cuando el dB es mayor que 40 veces el diámetro. Entonces, ¿en qué curva nos encontramos, chicos? ¿En qué caso nos encontramos? ¿En qué caso nos encontramos? Nos encontramos en el caso de la curva superior, ¿verdad? Porque justamente nuestra relación es 73 veces el diámetro, ¿sí? Es mayor que 40 veces el diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Cuánto es nuestro SU en este último estrato que nos falta evaluar? ¿Cuánto es nuestro SU? Eso es 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿verdad? SU, que es el mismo que el CU, es igual a 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte superior, observamos que tenemos la resistencia al corte no drenada, SU, en megapascales, ¿sí? Entonces, vamos a transformar primero este SU a megapascales. Transformándolo, esto es 0.10 megapascales, ¿sí? Y lo vamos a ubicar en este eje horizontal, ¿sí? Entonces, nos encontramos acá, ¿no? 0.10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a interceptar con la curva, ¿no? Que hemos escogido, que es justamente la curva mayor que 40 veces el diámetro, ¿sí? Interceptamos con la curva, ¿de acuerdo? Interceptamos con la curva, y esto de acá lo vamos a interceptar con el eje vertical, ¿sí? Entonces, de esto, lo que nosotros podemos observar es que acá nos va a salir aproximadamente 0.85, ¿no? Vamos a tener un alfa, ¿no? Alfa 3 de aproximadamente 0.85. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? Entonces, una vez que hemos identificado nuestro alfa, ¿no? Una vez que hemos identificado nuestro alfa, el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es ya poder reemplazar en nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos antes de poder reemplazar en nuestras ecuaciones? Lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Acá tenemos también otro gráfico, ¿sí? Acá tenemos un método gráfico también, en el cual nosotros vamos a poder identificar mediante esta tabla, ¿sí? Los valores también del alfa, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este gráfico? Ubicar en el eje horizontal el valor de la cohesión, ¿sí? De la cohesión no drenada,
Por ejemplo, ¿no? Vamos a interceptar el valor del CU igual a 30, ¿sí? CU igual a 30 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, si interceptamos acá el valor, ¿no? 30, y lo vamos a interceptar con las gráficas, ¿sí? Lo vamos a interceptar con la gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros acá tenemos tres curvas, ¿no? Una curva inferior, tenemos una curva media que justamente dice el promedio y tenemos una curva superior, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar siempre con la curva promedio, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con la curva promedio. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta acá? ¿No? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Si nosotros seguimos interceptando esto, esto ya supera los valores límites que tenemos para la curva, ¿no? Es por eso que se dice que para una cohesión de 30 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? El alfa va a ser 1. Porque a partir de los valores, ¿no? Valores de CU menores o iguales a 50 kilonewtons por metro cuadrado, si se dan cuenta, ¿no? Si nosotros subimos esta gráfica, ¿no? Si nosotros subimos esta gráfica hasta acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que ya este valor es 1, ¿sí? Que ya estos valores son igual a 1. Entonces, este método es otro método, es otra alternativa, ¿sí? Es otra alternativa. Y finalmente tenemos una tercera alternativa, ¿sí? Tenemos una tercera alternativa. En esta tercera alternativa, nuevamente está en función de la cohesión, ¿sí? Vamos a poner acá cohesión 1, cohesión 2, ¿sí? Y ahora, ¿cómo calculamos con esta tablita el alfa? ¿Qué es lo que vamos a necesitar conocer? La cohesión, ¿sí? En este caso podemos tomar la cohesión 2 igual a 100 y lo vamos a dividir entre la presión atmosférica. Se considera que la presión atmosférica también es 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Entonces tendríamos acá 1 y para una cohesión igual a 100, el alfa es 0.48, ¿sí? Para un CU igual a 30, tomamos 30, ¿no? 30 entre 100, tenemos acá 0.3, ¿no? Y diríamos que este valor es 0.82, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Entonces, ya hemos calculado nuestros valores del alfa, ¿sí? Y pasamos a realizar ya el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral, ¿sí? Nosotros hemos visto ya el cálculo de la carga por punta, simplemente lo voy a colocar acá. QP multiplicado por el área en la punta, ¿sí? Esto nos salió aproximadamente 116 kilonewtons, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que calcular la carga por fricción lateral. Sabemos que la carga por fricción lateral es la sumatoria de la capacidad de carga por fricción lateral por el perímetro por el delta de L, ¿sí? Entonces, acá estamos colocando en esta tablita resumen las profundidades, ¿no? De 0 a 5 metros, de 5 a 10 metros y de 10 a 30 metros. Tenemos un delta de L1. Por este lado tenemos un delta de L2 y por acá tenemos un delta de L3, ¿no? Acá teníamos el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazar, ¿verdad? Vamos a tener acá F1
Y este F1 es justamente alfa 1, 0.82, por el CU, que es 30, ¿sí? Por el CU, que es 30, vamos a colocar acá kilonewtons por metro cuadrado, multiplicado, ¿no? Por el perímetro. ¿Cuánto era nuestro perímetro, chicos? Nuestro perímetro fue 1.275, ¿no? Tenemos acá el perímetro 1.275 metros. Un segundo, chicos, por favor. Entonces tenemos acá el primer factor, ¿no? Que sería del F1. Tenemos el perímetro, y el perímetro lo tenemos que multiplicar por el delta de L1, ¿no? Entonces acá tenemos este primer término, y lo mismo hacemos con los dos siguientes, ¿no? Tenemos acá ahora 0.82, vamos a colocarlo más rápido, por 30, nuevamente por 1.275, por 5 metros, ¿no? Y el tercer término, ¿verdad? Todo esto vendría a ser nuestro F1, ¿no? Por el área del fuste 1, todo esto es nuestro F2 multiplicado por el área del fuste 2, y el tercer término tendríamos 0.48 multiplicado por 100, ¿no? Por 100, que es el CU, multiplicado por 1.275, que es el perímetro, multiplicado por los 20 metros. ¿Sí? Acá tenemos el F3 por el área del fuste 3, ¿no? Y esto finalmente, esta sumatoria, es nuestro QS, en donde obtenemos un valor de 1538. ¿Sí? Entonces, estos son nuestros dos valores, carga por punta y carga por fricción lateral. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el siguiente método, que es el método Lambda. En este método Lambda es importante, ¿sí? Es importante recalcar que este método está basado en un promedio, ¿sí? Es el promedio que nosotros vamos a calcular. Es el promedio que nosotros vamos a calcular. Entonces, la carga por punta, ya la hemos visto, dijimos que esto se calcula de la misma forma para los tres métodos, por lo tanto acá ya conocemos el QP, que es igual a 116 kilonewtons, ¿no? Lo que vamos a calcular acá, ¿no? Que es diferente a los demás, es justamente del QS, ¿no? Conocemos la sumatoria del F por el delta de L por el perímetro, ¿no? ¿Qué es lo que se diferencia nuevamente, recalcando acá? ¿Qué es lo que se diferencia? Este señor, ¿no? Ese señor es el que se diferencia en cada método. ¿Cómo se calcula este señor para el método Lambda? De la siguiente forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es lambda, ¿no? Que es el factor propio de este método, multiplicado por el esfuerzo vertical efectivo medio, ¿sí? Es importante recalcar que este señor es el esfuerzo vertical efectivo medio, más 2 veces la cohesión.
¿Qué cosa es esta cohesión? Es la resistencia cortante media, ¿sí? Entonces, para este método estamos diciendo que vamos a trabajar con valores promedios, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la resistencia al corte media, ¿sí? Resistencia al corte media, ¿de acuerdo? Y también vamos a calcular nuestro esfuerzo vertical efectivo medio, ¿sí? Entonces, como estamos hablando, chicos, de que en este método trabajamos en base a los valores medios o promedios, ¿no? Como trabajamos en base a los valores medios o promedios, ¿qué es lo que vamos a tomar como cálculo? ¿Qué es lo que vamos a tomar como cálculo de lambda? Nosotros sabemos que lambda, ¿sí? Lambda depende de la profundidad, ¿no? De la profundidad, ¿no? Acá ya no vamos a encontrar un F para cada estrato, ¿no? Si se dan cuenta, acá ya no vamos a encontrar, como en los casos anteriores, un F para cada estrato, ¿no? Sino que es lo que vamos a calcular, un F promedio, ¿sí? Un F promedio. Entonces, si hablamos de un F promedio, chicos, ¿cuántos lambdas creen que vamos a tener? Uno, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que vamos a tener un lambda, ¿no? ¿De qué longitud tomaremos en consideración para este único lambda? 5 metros, 5 metros, 20 metros. ¿Qué longitud vamos a tomar, chicos? ¿Qué longitud tomaremos? 30 metros, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tomar una longitud de 30 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a venir en esta tablita y vamos a buscar 30 metros. Ok, ya encontré mi longitud y con eso obtenemos nuestro lambda, ¿sí? Entonces, el lambda para una longitud de 30 metros es 0.145, ¿sí? La otra forma, chicos, la otra forma es la que tenemos acá en el gráfico, ¿sí? En el eje vertical tenemos las longitudes del pilote y en el eje horizontal tenemos lambda, ¿sí? Entonces ubicamos nuestra longitud, que es 30 metros, ubicamos nuestra longitud, que es 30 metros, la interceptamos con la curva, ¿sí? Y la interceptamos con el eje horizontal, ¿sí? De esto podemos observar que tenemos también aproximadamente 0.14, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos el lambda, ¿ok? ¿Qué nos falta calcular? Nos falta calcular el esfuerzo efectivo vertical medio y también la cohesión no drenada media, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver cómo calcular nuestro esfuerzo vertical medio y cohesión no drenada media, ¿sí? Entonces acá vamos a calcular la cohesión no drenada, ¿sí? Media. Y esto en realidad es bien sencillo, ¿no? Es como cuando nosotros calculamos un promedio, tenemos nuestro pilote, ¿sí?
Sabemos que la longitud total de nuestro pilote es de 30 metros, ¿sí? Y cada uno de estos tiene una cohesión. Cohesión 1, cohesión 2, cohesión 3. ¿No? Y cada uno de estos tiene una longitud, 5 metros, 5 metros y 20 metros. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos acá es lo siguiente, ¿no? Va a ser la sumatoria, ¿no? De CU por la longitud de cada uno de estos estratos, ¿no? Por eso es que acá tenemos longitud 1 por CU1, más longitud 2 por CU2, más, acá tenemos el CU3 por la longitud 3. Todo esto dividido entre la longitud total. ¿De acuerdo? Con eso obtenemos nuestro CU medio o nuestra cohesión no drenada media. ¿Qué calculamos luego de eso? Calculamos nuestro esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Nuestro esfuerzo efectivo vertical, pero en este caso estamos calculando el esfuerzo efectivo vertical medio, ¿verdad? Recuerden que estamos calculando valores medios, ¿sí? ¿Qué necesitamos para este caso? Nosotros habíamos calculado ya en las primeras láminas nuestra distribución de esfuerzos, ¿no? Nuestra distribución de esfuerzos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá ya voy a colocar el esfuerzo efectivo vertical, ¿sí? Acá estoy colocando el esfuerzo efectivo, ¿sí? El esfuerzo efectivo. Y acá nosotros habíamos calculado 90 kilonewtons por metro cuadrado, 130.95 kilonewtons por metro cuadrado y 326.75 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Para el cálculo del esfuerzo efectivo vertical medio, nosotros también tenemos el análisis para una longitud total. ¿Sí? También tenemos el análisis para una longitud total. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros acá tenemos, si nos damos cuenta, tenemos diferentes áreas, ¿no? Tenemos diferentes áreas. Entonces, acá vamos a calcular el área 1, acá calcularemos el área 2 y acá calcularemos el área 3. ¿Sí? Cada una de estas áreas, ¿no? Está multiplicado por una longitud, ¿no? Entonces, el área 1, ¿qué cosa es? Un medio, ¿no? De la base. ¿Quién es nuestra base? El esfuerzo, ¿no? Por la altura, por la longitud 1. ¿Qué es lo que tenemos para la siguiente área? ¿No? Ya conocemos acá el esfuerzo 1, ¿verdad? Conocemos el esfuerzo 1 y acá conocemos que esto es un trapecio, ¿no? Base mayor menos base menor entre 2, ¿no? Y todo esto va a estar multiplicado por la altura, que es justamente lo que tenemos acá, ¿sí? Y este esfuerzo justamente es esta base, es como si acá se hubiera dividido en 2, ¿no? Tenemos este pedacito y este pedacito, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El área 3, ¿sí? Acá calculamos el área 3 y nuevamente como cada uno de estos está multiplicado por su longitud, ¿no? Lo dividimos entre la longitud total, ¿sí? Entre la longitud total. Con eso nosotros vamos a calcular el esfuerzo efectivo vertical medio, ¿sí? Entonces acá tenemos ya el cálculo del esfuerzo efectivo vertical medio. Este es el cálculo de cada una de las áreas, ¿no? El cálculo de cada una de las áreas entre la longitud total,
¿sí? Tenemos nuestro esfuerzo medio, también tenemos ya el valor del lambda, ¿no? Que era 0.14. Tenemos el valor de la cohesión no drenada media, que nos había salido 76.66, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? Reemplazar lambda, ¿no? Por el esfuerzo vertical medio, que ya lo conocemos, más 2 veces la cohesión, que también ya la conocemos, multiplicada por el área de la superficie lateral. Como estamos analizando el pilote completo, ¿no? Como estamos analizando el pilote completo, el área superficial en este caso será el perímetro, que es 1.275, multiplicada por la longitud total del pilote, que son los 30 metros, ¿no? Entonces eso lo tenemos acá. Simplemente reemplazamos, acá tenemos lambda, ¿no? Por el esfuerzo vertical efectivo medio, más 2 veces la cohesión media, por, ¿no? Por el área superficial, ¿sí? Con eso obtenemos nuestra carga por fricción lateral. Con eso obtenemos nuestra carga por fricción lateral, ¿sí? Ahora, vamos a ver el último método. El último método es el método beta, ¿sí? Para este método beta, nuevamente la carga por punta es igual a 9 veces SU, ¿sí? Por lo tanto, ya conocemos esto, que eran 900 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Y el QP mayúscula, 116 kilonewtons, ¿no? Acá sí, para este método, ¿no? Vamos a conocer cómo calcular este F. La capacidad de carga en este caso, ¿sí? La capacidad de carga por fricción lateral, depende del producto de beta por el esfuerzo vertical, ¿no? Medio en cada una de estas profundidades, ¿sí? ¿Qué cosa es el K? K es igual al coeficiente de empuje en reposo, ¿sí? ZR, o φR, perdón, es el ángulo de fricción de la arcilla remoldeada, ¿sí? De la arcilla remoldeada. Ya sabemos y tenemos como dato, ¿no? Como dato teníamos este señor, φR. φR es igual a 30 grados, ¿sí? Y acá vamos a tener dos casos, ¿sí? Vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando tenemos un estrato normalmente consolidado, ¿sí? El primer caso es cuando tenemos un estrato normalmente consolidado. Y el segundo caso es cuando tenemos un estrato preconsolidado. ¿Sí? Preconsolidado o sobreconsolidado, que ya lo mencionamos, ¿no? ¿Sí? Preconsolidado o sobreconsolidado. Acá estamos viendo que cuando tenemos un estrato normalmente consolidado, esto se calcula como 1 menos seno del ángulo de fricción, ¿no? φR. Y cuando tenemos un estrato preconsolidado, esto se va a calcular como 1 menos el seno del ángulo de fricción φR multiplicado por la raíz cuadrada del índice de preconsolidación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Nosotros ya conocemos nuestro pilote, ¿no? Conocemos nuestro pilote. Acá tenemos 5 metros, otra vez 5 metros y acá 20 metros, ¿no? Tenemos acá el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3. Estos dos estratos estaban normalmente consolidados, ¿sí? Normalmente consolidados, ¿de acuerdo? Entonces, para el estrato 1, ¿sí? Para el estrato 1, nosotros queremos calcular el QS, ¿verdad? Esto es igual a F, ¿no? La capacidad de carga por fricción lateral multiplicado por el perímetro, multiplicado por el delta de L, ¿sí? ¿Cómo se calcula en este caso el F? El F hemos visto que es K por la tangente, ¿no? De phi R multiplicado por el esfuerzo vertical medio, ¿sí? ¿Qué cosa es en este caso el coeficiente? El coeficiente es 1 menos el seno del ángulo de fricción multiplicada por la tangente del ángulo de fricción multiplicado por el esfuerzo vertical. Entonces, eso es lo que tenemos acá. 1 menos el seno del ángulo de fricción, ¿no? Esto es K, multiplicado por la tangente de phi R, multiplicado por el esfuerzo vertical, ¿no? Como estamos hablando únicamente del primer estrato, es lo que tenemos acá, ¿sí? Con eso obtenemos 13 kilonewtons por metro. ¿Qué más tenemos para el estrato 2? ¿No? Para el estrato 2 también tenemos K igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción, ¿sí? Entonces acá tenemos 1 menos el seno del ángulo de fricción por la tangente de phi R por el esfuerzo vertical. Ya calculamos para el estrato 2. En el estrato número 3, ¿qué cosa tenemos? Está sobreconsolidado, ¿no? Nosotros ya teníamos como dato el valor de el OCR, que es igual a 2, ¿no? Y simplemente reemplazamos. Vamos a tener 1 menos seno del ángulo de fricción, ¿no? Para una arcilla remoldeada, por la raíz cuadrada de 2. Y eso es lo que hemos reemplazado acá, ¿sí? Ahora, queremos calcular el QS. El QS es la sumatoria de F por el perímetro por el delta de L, ¿no? Acá tenemos el F1 multiplicado por su delta de L1. Acá tenemos el F2 multiplicado por el delta de L2 más el F3 multiplicado por el delta de L3. Como estos tres estratos, ¿no? Los tres estratos tienen en común el perímetro, ¿no? Los tres tienen un mismo perímetro, por eso es que acá también ustedes podrían sacar el perímetro a un extremo, ¿sí? Multiplicando estos valores, obtenemos nuestro QS. Entonces, una vez que hemos obtenido estos valores, una vez que obtuvimos estos valores, ¿sí? Vamos a colocar acá. Tenemos la carga por punta y tenemos la carga por fricción lateral. Hemos revisado en esta clase, hemos revisado tres métodos. El método alfa,
el método beta y el método lambda, ¿no? ¿Qué cosa hemos tenido en común en estos tres métodos? La carga por punta, 116 kilonewtons, ¿no? Para los tres. Para la carga por fricción lateral, en este caso, por el método alfa, obtuvimos 1538 kilonewtons, por el método lambda, 1777.8 kilonewtons, y por el método beta, 2669, ¿no? 2669.7 kilonewtons, ¿verdad? Ahora, lo que observamos en este ejercicio, ¿sí? Lo que observamos en este ejercicio es lo siguiente. El método alfa y el método lambda, ¿no? Tienen valores bastante cercanos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con el método beta? El método beta se aleja, ¿no? Se aleja de los valores que hemos obtenido. El método beta se aleja de los valores que hemos obtenido, ¿sí? El método beta se aleja mucho de los valores que hemos obtenido por los dos primeros métodos. Entonces, para nosotros poder definir un QS, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los valores que se aproximen más y de esos valores vamos a tomar un promedio. Entonces, tomamos estos dos valores, que son los que hemos colocado acá, 1538, 1777.8, y con eso obtenemos nuestro QS. Ya saben que el QS más la carga por punta, ¿no? Nos da nuestra carga última. ¿Sí? Acá tenemos nuestra carga por fricción lateral. Tenemos nuestra carga última y la carga admisible, ¿no? La carga admisible sería, tenemos 116 más 1656.4. Acá tendríamos 1772.4, ¿verdad? Para este ejercicio el enunciado nos decía que consideremos un factor de seguridad a 4, por eso estamos considerando ese valor. Acá esto entre 4, ¿no? Acá vamos a corregir este valor. Vamos a corregir este valor. Acá deberíamos colocar 443, ¿no? Punto 1. Entonces, con eso obtuvimos nuestra carga admisible. Y acá, ya saben que cuando está en compresión, ¿sí? Cuando estamos analizando una carga en compresión, tenemos que restarle el peso del pilote. Y cuando analizamos una carga en tensión, ¿no? Le sumamos el peso del pilote, ¿sí? Le sumamos el peso del pilote. Entonces, ya obtuvimos nuestros resultados, ya tenemos la carga por punta, tenemos la carga por fricción lateral, tenemos la carga admisible, ¿no? Y vamos a calcular los asentamientos, ¿sí? Para el cálculo de los asentamientos dijimos que lo íbamos a calcular por el método de Knapsack, ¿sí? El método de Knapsack considera tres tipos de asentamiento, ¿sí? Considera el asentamiento elástico,
considera el asentamiento debido a la resistencia en la punta del pilote y considera el asentamiento debido a la capacidad de carga por fricción lateral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular en la siguiente lámina. El primer asentamiento es el asentamiento debido a la elasticidad, al módulo de elasticidad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la carga por punta, que ya la conocemos. Tenemos acá un factor, ¿sí? Que se llama, que depende de la distribución o de la forma que tenga la distribución de las cargas por fuste. Tenemos el QS, ¿no? Que es nuestra carga por fricción lateral. Tenemos la longitud de nuestro pilote, el módulo de elasticidad, ¿sí? Y el área de la sección del pilote. De todos estos valores, lo único que no conocemos es este factor, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular ese factor? Para ese factor nosotros tenemos tres tipos de distribución. Tenemos el caso en el que se da una distribución parabólica o uniforme, voy a colocarlo acá, una distribución uniforme, ¿no? O una distribución parabólica, ¿sí? El caso 2, recuerden que acá estamos hablando de la carga distribuida del fuste, ¿no? El caso 2 es cuando esta distribución es triangular, comienza en un valor 0 y termina en un valor máximo. Y el tercer caso es cuando esta distribución toma un valor máximo en la parte superior y un valor mínimo en la parte inferior, ¿no? Si estamos en el primer caso, el alfa es 0.5, si estamos en el segundo caso, el alfa es 0.67 y si estamos en el tercer caso, el alfa es 0.33. ¿En qué caso nos encontramos nosotros, chicos? En 2, ¿verdad? En el caso número 2. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro alfa es igual a 0.67. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar. Vamos a llamarle delta de S1 para diferenciar de los otros dos cálculos que vamos a realizar. La carga por punta ya la conocemos, 116 kilonewtons. El alfa, que acabamos de definir, que es 0.67, multiplicado por el QS, que es igual a 1656, ¿no? 1656.4 kilonewtons. Todo esto multiplicado por la longitud del pilote, que es 30 metros, vamos a considerar un módulo de Young igual a 21 por 10 a la 6 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el área de la sección del pilote, ¿sí? El área de la sección del pilote me parece que es 0.1294, ¿no? 0.1294. ¿Sí? Y con eso calculamos nuestro primer asentamiento. El segundo asentamiento es el asentamiento debido a la carga transmitida en la punta del piloto. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos conocer la carga en la punta, ya la conocemos. Necesitamos conocer la capacidad de carga en la punta, también ya la conocemos. Y también necesitamos conocer el diámetro, que ya lo conocemos. ¿Qué es lo único que no conocemos? El coeficiente CP. ¿Sí? Para el coeficiente CP, lo que nosotros vamos a hacer es primero identificar el tipo de suelo. ¿Qué suelo tenemos? Una arcilla, ¿no?
¿Y qué tipo de pilote tenemos? Nosotros tenemos un pilote de tipo hincado, ¿no? Eso nos lo decía en el enunciado y también lo habíamos anotado. Entonces, lo que vamos a decir es que nuestro CP varía entre 0.02 y 0.03. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un valor que está dentro de un intervalo? Tomamos un valor promedio, que sería 0.025, ¿sí? Con este valor promedio ya podemos calcular, vamos a colocarle acá, le voy a colocar asentamiento por punta. Vamos a calcular el asentamiento debido a la carga transmitida en la punta del pilote, ¿no? Tendríamos un CP igual a 0.025 multiplicado por la carga en la punta, que ya la conocíamos, 116 kilonewtons. Todo esto dividido entre el diámetro del pilote, 0.406 metros, multiplicado por el Q sub 0. ¿No? ¿Qué cosa es Q sub 0? 9 veces SU, para que lo identifiquen, ¿sí? Kilonewtons por metro cuadrado. Con eso ya calculamos nuestro segundo asentamiento. Entonces, en nuestro tercer asentamiento, es nuestro asentamiento debido a la carga transmitida por el FUS, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el QS, ¿sí? Tenemos el Q. Voy a regresar un ratito, chicos. Ahora sí. Entonces, para el asentamiento, debido a la carga transmitida por el fuste, ¿sí? Ahora vamos a utilizar o vamos a tener que calcular un coeficiente que está en función del CP, ¿no? El CP nosotros lo hemos calculado en el asentamiento debido a la carga transmitida por la punta del pilote. Y ahora lo que vamos a calcular es SCS, que depende del CP, depende de la longitud del pilote y también depende del diámetro del pilote. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocarle acá asentamiento 3, ¿no? Que es el CS. El CS es 0.93 más 0.16 por la longitud del pilote, que es 30 metros, entre el diámetro del pilote, que es 0.406 metros, ¿no? Todo esto multiplicado por el CP, 0.025. Todo esto multiplicado por el QS, que es 1656 kilonewtons, ¿no? Dividido entre la profundidad del pilote, que es el D, 30 metros, multiplicado por el Q sub 0, ¿no? Ya sabemos que es la capacidad de la carga en la punta del pilote, que es 900 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Obtenemos nuestro delta de S3 y finalmente el asentamiento total es la sumatoria delta de C1, delta de C2 y delta de S3, ¿sí?
Ahora, una vez que ya hemos calculado los asentamientos, ¿no? Podemos calcular la carga última también para un grupo de pilotes. Entonces acá vamos a hacer el cálculo de la carga última, ¿sí? Para un grupo de pilotes. ¿Cuántos pilotes vamos a analizar? Vamos a analizar un grupo de 6 pilotes, ¿sí? Y acá abajo vemos esa distribución. Acá abajo vemos la distribución del pilote, del grupo de pilotes, ¿no? Tenemos acá 3 columnas y 2 filas, ¿no? Este grupo de pilotes está distribuido en 3 columnas y 2 filas. Están separados una distancia de 1,20 m en ambos sentidos. Recuerden que siempre esta separación es entre eje y eje. ¿Sí? Esa separación es entre eje y eje. Ahora, ¿por qué es importante, chicos, calcular la eficiencia para un grupo de pilotes? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, cuando nosotros analizamos un pilote, ¿no? Calculamos su carga última, y si este está solito, ¿no? Si este está solito, cuando actúan sus esfuerzos, no tiene ningún tipo de interferencia, ¿sí? No tiene ningún tipo de interferencia y decimos que trabaja al 100%, ¿no? El decir que trabaja al 100% es decir que su eficiencia es del 100%. ¿A qué me refiero con decir que su eficiencia es al 100%? Lo que estamos diciendo, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que si su capacidad de carga admisible es de 100 kilonewtons, ¿no? Por decir un número, si su capacidad de carga admisible es 100 kilonewtons, quiere decir que este señor va a soportar una carga transmitida de 100 kilonewtons, ¿sí? Esto cuando su eficiencia está al 100%. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un grupo de pilotes? Cuando tenemos un grupo de pilotes, ¿sí? Esta acción que tenía inicialmente un pilote, ¿no? Se ve interferida por la acción de los esfuerzos de los otros pilotes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo un grupo de pilotes? Esa eficiencia que inicialmente era de 100%, ¿sí? Se ve reducida, ya no va a ser 100%, sino ahora esta eficiencia va a ser siempre menor que el 100%. ¿De acuerdo? Ya no va, si este pilote solito resistía 100 kilonewtons, ya no va a resistir 100 kilonewtons, sino va a resistir menos. Si decimos, por ejemplo, que la eficiencia de este grupo de pilotes es igual al 80%, quiere decir que ya su carga admisible, ¿no? No va a ser 100, sino va a ser 80. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que tenemos que evaluar la eficiencia. Para evaluar la eficiencia necesitamos conocer cuántos pilotes vamos a tener como grupo. Necesitamos conocer qué distancia justamente están separados, ¿no? Para ver qué tanto están interactuando entre ellos, ¿sí? Y para conocer la eficiencia nosotros tenemos 3 métodos. Tenemos el método de Converse-Labarre, tenemos el método de Los Ángeles y tenemos el método de Zeller, ¿sí? La diferencia entre estos 3 métodos, simplemente la fórmula, el cómo calcularlo, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora por el método de Converse-Labarre, que tiene la siguiente ecuación.
Acá tenemos la ecuación del método, ¿sí? ¿Está en función de qué? De un ángulo teta. Este ángulo teta es la relación que existe del arco tangente de la separación de los pilotes entre el diámetro del pilote. Entonces acá vamos a tener el arco tangente de la separación de los pilotes, perdón, del diámetro de los pilotes entre la longitud de separación entre pilotes, ¿no? 0.406 metros entre 1,20 m, ¿sí? Con esto nosotros obtenemos un ángulo teta. Este ángulo teta nos va a salir 18.69 grados. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar el número de filas, ¿no? Hemos visto que el número de filas es 1, 2. El número de columnas, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces tenemos número de filas, 2, número de columnas, 3. Y esos valores vamos a reemplazar acá. Recuerden que este primer n es la eficiencia, ¿sí? Vamos a reemplazar para calcular la eficiencia. Acá estamos calculando cálculo de la eficiencia para un grupo de 6 pilotes, ¿no? Para un grupo de 6 pilotes que están separados, ¿no? Están separados 1,20 m, ¿no? 1,20 m, ya saben que esta separación de 1,20 m es de eje a eje, ¿sí? Reemplazamos acá, ¿qué cosa tenemos? Acá tenemos el ángulo teta, acá tenemos n menos 1 por m, ¿no? Más m menos 1 por n, ¿sí? Dividido entre 90 por m por n, ¿sí? Con eso obtenemos nuestra eficiencia, ¿sí? En este caso la eficiencia se ve reducida al 75%, 75.7%, ¿sí? Una vez obtenida la eficiencia, ya podemos calcular la carga para un grupo de pilotes, ¿no? La carga individual ya la conocíamos, ¿no? Que era nuestra carga última que habíamos calculado en las láminas anteriores. El número de pilotes vendría a ser m por n, ¿no? Que sería 3 por 2, multiplicado por nuestra eficiencia, ¿no? Que en este caso hemos obtenido una eficiencia del 75.77%. Simplemente reemplazamos en nuestra ecuación, calculamos la carga para un grupo de pilotes y si quisiéramos calcular la carga admisible, dividimos entre el factor de seguridad, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro, chicos? A ver, lo otro, chicos, lo otro que quiero mostrarles ahora es la siguiente clase, ¿sí? Tenemos que ver el tema de evaluación de la probabilidad de licuefacción de un suelo, ¿sí? Esto por el método de Sid-Idris, ¿de acuerdo? Entonces, este método que vamos a ver la próxima clase, chicos, es un método bastante, no es complicado, ¿ya? No es complicado, les voy a mostrar ahora el Excel.
No, Jean-Pierre, no me ha confirmado el ingeniero, en este caso el ingeniero Dilio. No le he escrito al WhatsApp, pero no he tenido comunicación con él. Voy a tratar de consultarlo con la ingeniera Lidia para ver cómo se va a definir eso. ¿Sí? Antes de que, para cerrar esta idea, chicos, a ver, para cerrar esta idea, ¿sí? Confirmen si están viendo el Excel. Yo he preparado acá un Excel que ya está formulado, ¿sí? Lo que hace largo este método, ¿sí? Es que hay que seguir diferentes pasos. Cada una de estas columnas hay que calcularlas, ¿ya? Hay que calcularlas para poder calcular uno el factor de seguridad y para poder calcular también el potencial de licuefacción de suelo, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir este Excel para que puedan revisarlo a detalle, ¿sí? Les voy a compartir este Excel para que puedan revisarlo a detalle. Consideraciones a tener es que hay que tener en consideración el tipo de edificación. Yo acá me parece que le he colocado un comentario también, ¿no? Ingresar el tipo de edificación, porque esto viene de la norma. Hay que conocer el momento magnitud. Esto está en base a los resultados de un ensayo SPT, ¿sí? Como mínimo, lo que nosotros tenemos que tener acá son 15 metros de profundidad analizados, ¿ya? Es importante que vayan revisando los mapas de aceleración para poder obtener el PGA, que es la aceleración máxima, y vayan revisando también el cálculo de cada una de estas columnas. ¿Sí? Les voy a pedir que vayan revisando el cálculo de cada una de estas columnas para que la próxima clase sea mucho más sencillo. Lo otro es que probablemente, no sé, a algunos les ha pasado que mi Excel está en inglés, por lo tanto algunas fórmulas están en inglés, ¿no? Como el if. Entonces ahí tengan cuidado. Normalmente yo no les debería pasar este Excel porque ya simplemente es meter valores y calcularlo, te da los valores casi directamente. Pero se los voy a compartir porque este es un tema bien extenso y creo que si no, nos vamos a pasar la próxima clase viendo solamente este ejercicio. Y la idea es que la próxima clase, además de ver este ejercicio, ya comencemos a ver estabilidad de taludes, ¿sí? Entonces, nada, es eso, chicos. Yo les comparto este Excel para que lo vayan revisando y para que, perdón, muros, chicos, muros. Ya me estoy yendo al examen final. La próxima semana ya vamos a ver muros, entonces vamos a comenzar viendo primero el cálculo de los coeficientes de empuje, ¿no? Activo y pasivo, pero ya hay que ir adelantándonos con ese tema, ¿sí? Entonces ahí les voy a enviar este Excel, revísenlo, y nada más, chicos, eso sería todo por hoy. Bien, chicos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.